Sí, seguimos acá compartiendo con el video de la clase. Dibujado acá, simplemente son las cargas eléctricas, ¿sí o no? Ya está, mira, claro, las cargas eléctricas cuando se mueven dentro de un conductor generan lo que tú conoces como corriente eléctrica y se mide con esta cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué, profesor? Sí, defíname la intensidad de corriente eléctrica. Ya es la primera formulita que te tienes que aprender el día de hoy, chicos. La intensidad de corriente eléctrica se define de la siguiente manera. Mira, para eso me ayudo de la sección transversal. Hago un corte perpendicular e imaginario, diciendo que las carguitas eléctricas están pasando a través de esta sección transversal de un lugar al otro, ¿sí? Y para pasar se demora un intervalo de tiempo, sino un determinado tiempo. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un cable se define de la siguiente manera: la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, nunca te vayas a olvidar, esta es la famosa formulita de la corriente eléctrica, carga sobre tiempo, y en el sistema internacional pequeño se mide en amperes. Así de sencillo nada más. ¿Me entendiste? Facilito, ¿sí o no? Ahora, pequeño, te cuento algo más. Mira, atento a la jugada. Chicos, en un cable como los que hay en las conexiones de tu casa, las cargas eléctricas que se mueven, ¿quiénes son? Los electrones. Sí, chicos, los electrones libres son los que generan la corriente eléctrica a través de los cables. Nunca te vayas a olvidar, ¿eh? Los protones no se mueven para nada, los que se mueven son los electrones. ¿Está bien, pequeño? Espero que hayas entendido eso. Ahora, una cosita más. Mira, te voy a dar una pequeña mnemotecnia. Mira, el tiempo no se molesta si pasa a multiplicar, y si tú despejas la carga, te queda así, mira, intensidad por tiempo, más conocido como tu famoso kit. Profesor, ¿cómo? Sí, pequeño, tu kit. Escúchalo si gustas. Muy bien, pequeño, así te lo vas a aprender más rápido. Tu famoso kit, ya, pequeño. Y una cosita más que tienes que tener en cuenta para resolver los ejercicios. Muchas veces no te van a dar de frente la carga que está atravesando esta sección transversal. Te van a dar el número de electrones. Sí, mira, te van a decir más o menos así: a través de una sección transversal pasan 1000 electrones en un determinado tiempo. Hallar la intensidad de corriente que circula por ese cable. Chicos, cuando les den el número de electrones, sí, mira, utiliza tu kit nada más, pero mira lo que vas a hacer, ¿eh? Acuérdate esto, ¿no? Te enseñé en la semana 11 en electrostática. Tú sabes que la carga se puede reemplazar con N por E, y el famoso cone. Sí, chicos, porque hay problemas que te dicen qué cantidad de electrones están pasando a través de esta sección transversal. Y en ese caso la carga lo debes reemplazar por N por E, el famoso cone. Y este N es el número de electrones. Nunca te voy a olvidar. Bueno, esta es la carga del electrón, el tiempo te lo van a dar, y de ahí facilito vas a poder calcular la intensidad de corriente eléctrica. Ya, chicos, y lo último, pequeño, ya con esto ya eres lo máximo en esta partecita de intensidad de corriente eléctrica. Y mira, va a aparecer al costadito. Hay problemas un poquito ya más difíciles, pero tú tienes que estar preparado para todo, pequeño. Mira, donde te dan una gráfica de, mira, de intensidad versus tiempo. ¿Qué harías, pequeño, si te dan una gráfica de intensidad versus tiempo? Mira, así como la que está apareciendo ahí, y te piden hallar la carga que circula, por ejemplo, entre el tiempo 1 y el tiempo 5. Mira, así como está apareciendo ahí. Ah, profesor, ese tipo de problemas no sé resolverlo ya. Aquí en Física Pre vas a aprender, chicos. Cada vez que te den un gráfico de intensidad de corriente versus tiempo, y en materiales antiguos de la Pre San Marcos lo vas a ver, cada vez que te pidan la carga que circula, lo vas a calcular así, mira, a ver, el área encerrada entre los tiempos que te pidan, en este caso, entre 1 y 5. Esa área que ves ahí representa la cantidad de carga eléctrica. Entonces, pequeños, nunca se vayan a olvidar de esa propiedad recontra poderosa. Ahora sí, pasamos. Segundo puntito, resistencia. Primero te doy el concepto de resistencia y luego te explico. Mira, ¿qué es la resistencia? Bien, pequeño, leamos. ¿Qué dice? Es la oposición del material al movimiento de las cargas eléctricas. Eso es la resistencia, es una oposición. Ahora, te cuento algo, mira, ve. Todo cable, sí, cualquier cablecito, solo por el hecho de existir, ya tiene una resistencia entre sus extremos. Sí, chicos, porque la resistencia es algo que se mide entre dos extremos. Nunca te vayas a olvidar. Cada vez que te pidan la resistencia de un cuerpo o de un circuito, siempre te tienen que decir entre qué puntos. Nunca te vayas a olvidar eso. Y ahora sí, pequeño, como te explicaba, todo cable, solo por el hecho de existir, ya tiene una resistencia. Por ejemplo, ¿ves este cable? Bueno, ahora sí lo ves. Muy bien, pequeño, ¿ves? Ya apareció. No te das cuenta antes. Miren, chicos, este cable y cualquier cable, solo por el hecho de existir, ya tiene una resistencia entre sus dos extremos. Profesor, ¿y cómo se calcula la resistencia de cualquier cable? Ah, ya, mira, atento a la jugada. Imagínate, pequeño, que este es un cablecito cualquiera, solo que lo estoy dibujando un poquito más grueso para que lo entiendas. ¿Está bien? Mira, de pequeño. Este cable tiene una longitud L. ¿Está bien? ¿Correcto? Y mira, imagínate que sus extremos son P y Q. Siempre te tienen que dar los extremos. ¿Cómo se calcula la resistencia que hay entre los extremos P y Q? Porque te repito, la resistencia siempre te tienen que decir entre qué puntos lo tienes que calcular. Ya, pequeño, la resistencia de un cablecito se calcula de la siguiente manera. Mira, resistividad. Profesor, ¿qué es esto? Ah, chicos, la resistividad, cuyo símbolo en física es la letra griega Rho. Profesor, esto me recuerda a la densidad. Sí, no te vayas a confundir, pero en este tema no tiene nada que ver con la densidad. Se le llama resistividad y se le simboliza con la letra griega Rho. Esta resistividad es una propiedad de cada material. Cada material tiene su resistividad. Si este cable es de cobre, te tienen que dar la resistividad del cobre. Si este cable es de plata, te tienen que dar la resistividad de la plata. ¿Está bien, pequeño? Nunca me vayas a fallar, ya está.
La resistencia entre los extremos de este cable se calcula así. Resistividad, que es una propiedad de cada material. Longitud del cable, sí pequeño, te tienen que dar la longitud del cable y lo divides entre el área de su sección transversal. Profesor, ¿cómo el área de su sección transversal? Esta, pues mira, ¿ves este circulito que está acá? Ya chicos, eso es la sección transversal, el área de esa sección transversal. Así se calcula, chicos, la resistencia entre los extremos de cualquier cable. Resistividad, longitud entre área. Y chicos, en el sistema internacional, la resistencia siempre se mide en ohm. Su símbolo, la letra griega, omega. Nunca te vayas a olvidar. Ya pequeño, y como me caes bien, esta formulita te cuento algo, también tiene mnemotecnia. Es más pequeño, es lo que tú tienes que hacer con tu tercer examen o si te estás preparando para admisión con el examen de admisión. Pequeño, tienes que ir con todo a destrozar el examen, o sea, a romperla. Y así pequeño se conoce esta formulita, el famoso rómpela. ¿Cómo, profesor? Sí, mira, ve, rómpela, lo que tú tienes que hacer con tu examen. Así que pequeño, mira, ve, rómpela. Sí, destroza tu examen, no me vayas a fallar, lo máximo. Bien pequeño, mira, luego que me has entendido ya la parte sencilla de la formulita, te voy a explicar la parte cualitativa de lo que significa la resistencia. Claro, porque no te he explicado su concepto. Mira, ve pequeño, ¿qué era la resistencia? ¿Te acuerdas? Era la oposición del mismo material al movimiento de las cargas eléctricas. Te pongo un ejemplo recontra sencillo. Mira, aquí está la explicación, ya pequeño, mira, ve. Lo que he dibujado acá es este mismo cable. Mira, sí, solo que lo estoy dibujando más gruesito. Y tú ya sabes, pequeño, que en los conductores metálicos la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones. Entonces, pequeño, mira, voy a agarrar uno de los tantos electrones y vamos a analizar su movimiento. Pero pequeño, mira, ve, antes te hago una pregunta. ¿Tú crees que este electrón, mira, ve, se mueve en línea recta dentro del cable? Ya, te hago esa pregunta. ¿Crees que un electrón dentro del cable se mueve derechito? La respuesta es para nada, ¿sí o no? Un electrón pequeño dentro de un cable no se mueve en línea recta. ¿O acaso el cable es hueco por adentro? No. El cable está compuesto de un material, ¿sí o no? Y chicos, este electrón que crea la corriente eléctrica dentro de este cable se mueve chocándose con los átomos del material. Entonces su movimiento, de hecho, no va a ser en línea recta. Mira, pequeño, lo voy a dibujar más o menos. Y como siempre digo, por la magia del internet va a aparecer. Y bien, pequeños, mira, ya ves, ya apareció. Mira, el electrón dentro del cable no se mueve en línea recta. El cable está formado por átomos, mira, ahí está. Y el electrón en su movimiento se va chocando contra esos átomos. Su movimiento más o menos es aleatorio de esa manera, pero sigue avanzando. Entonces, mira, a ver, ¿te das cuenta que este electrón no es libre de moverse y los átomos del mismo material le generan una oposición? Ya, chicos, a esa oposición se le llama resistencia eléctrica. Entonces, ese es el concepto cualitativo de resistencia eléctrica que tú también tienes que saber. Por eso, pequeño, te lo estoy explicando aquí con detalle ya. Chicos, y hay otra cosita recontra bacán que me gustaría que aprendas. Miren, chicos, la corriente eléctrica que pasa por el cable se debe al movimiento de los electrones, pero no de todos los electrones, sino de ciertos electrones denominados electrones libres. ¿Cómo, profesor? A ver, explíqueme eso. Sí, chicos, la corriente eléctrica dentro de un cable conductor no se debe al movimiento de cualquier electrón, de todos los electrones, se debe al movimiento de los electrones libres. ¿Qué, profesor? ¿Y qué son los electrones libres? Ahí te cuento, mira, este dibujito que está acá, estos son los átomos. Pues mira, los átomos también tienen electrones, ¿sí o no? Ya tienen electrones que se están moviendo alrededor de su núcleo, chicos. Estos electrones, al estar girando alrededor del núcleo, pertenecen al átomo. Entonces, estos electrones no son electrones libres, se le llaman electrones enlazados. Y estos giran solo alrededor del núcleo. Pero mira, los electrones libres son otros. Ya, profesor, ¿y quiénes son los electrones libres? Ah, ya, mira, a ver. Los electrones libres son los que escapan del enlace. Hay electrones que tienen la energía necesaria para romper ese enlace, para salir de ese enlace, y se mueven libremente por el material. A eso se le llaman electrones libres y son los que generan la corriente eléctrica dentro de los materiales. Un material es buen conductor cuando tiene muchos electrones libres y es mal conductor cuando tiene pocos electrones libres, como por ejemplo la madera. La madera sí tiene electrones libres, pero tiene en pequeña cantidad, por eso es mal conductor de la electricidad. En cambio, los metales como el cobre, el oro, la plata, tienen gran cantidad de electrones libres, es por eso que son buenos conductores de electricidad. Ya, pequeño, nunca te voy a olvidar eso. Ahora, pequeño, mira, gánate por acá, te voy a enseñar lo que es un circuito eléctrico. Te cuento algo pequeño. Un circuito eléctrico es aquel arreglo que consta de 3 elementos importantes y sirve para que los aparatos eléctricos funcionen. Ejemplo, te doy un ejemplo, pero antes te digo los 3 elementos importantes con el que debe estar formado un circuito eléctrico. Mira, gánate por acá. Todo circuito eléctrico consta de 3 elementos importantes. Mira, una diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia. Sí, chicos, estos son los 3 elementos fundamentales de un circuito eléctrico simple, el famoso VIR. Diferencia de potencial, intensidad de corriente eléctrica y resistencia. Ahora, pequeño, te voy a explicar cómo se acopla esto para que funcione un aparato eléctrico. Mira, un ejemplito sencillo. Imagínate que tú tienes un foquito, pero un foquito chiquito, eso es de linterna, ¿correcto? Y tú quieres que se enciende este foquito. Fácil, pequeño, mira, para que se enciende este foquito de linterna, te consigues 2 cablecitos.
y esos cablecitos lo conectas a una fuente de energía eléctrica. Chicos, ¿cuál es la fuente de energía eléctrica más sencilla de conseguir? Una pila, mira, y aquí está la pila. Y para que este foquito se encienda, los cables los voy a unir a la pila. ¿Está bien? Atento a la jugada. Ahí está, mira, ve, un cablecito lo conecto al polo positivo de la pila y otro cablecito lo conecto al polo negativo de la pila. Sí, chicos, porque una pila tiene dos polos, el polo positivo representado por la cabecita y el polo negativo representado por la colita. Y la pila te proporciona la diferencia de potencial necesaria para que el foquito se encienda. Mira, ahí está la diferencia de potencial, ya apareció. Ya, profesor, ¿y la intensidad de corriente? Ah, chicos, la intensidad de corriente es la que pasa por el cable, mira, ve. En este sentido, siempre vas a dibujar la intensidad de corriente de mayor a menor potencial. Por eso en este caso lo dibujo en sentido antihorario. Y cuando esta corriente pasa por el foquito, chicos, el foquito se enciende. Ya, profesor, pero no me ha mostrado dónde está la resistencia. Ah, mira, pequeño, todo aparato eléctrico, en este caso el foquito, tiene una resistencia. De un foquito de esos foquitos de bombilla, mira, ve, el alambrecito de adentro, que es un material de tungsteno, esa es su resistencia. Mira, pequeño, ya ves, mira, a todo este arreglo se le llama circuito eléctrico y está formado por estos elementos importantes, el famoso BIR. Ya, pero pequeño, en física no vas a estar dibujando cada rato el foquito, la pila, mira, todo tiene su esquema, así que gánate por acá. Una pila tiene su esquema, se dibuja así, mira, ve, una línea grande y otra línea chiquita. La línea más grande representa el polo positivo y la más pequeña el polo negativo, como te enseñé en condensadores, y se le pone su diferencia potencial. Ahora, no vayas a dibujar el foquito o cualquier otro aparato eléctrico que puede estar acá. Acá puede estar una plancha, una licuadora, cualquier aparato eléctrico que está prendido. No se dibuja el aparato eléctrico, se dibuja lo que está dentro del aparato eléctrico. Chicos, todos los aparatos eléctricos, ya sea la licuadora, la plancha o una cocina eléctrica, tienen dentro una resistencia y eso es lo que se dibuja. Por eso no se dibuja el foquito, se dibuja su resistencia y el símbolo de la resistencia es estas líneas en zigzag. Esa es la resistencia, ese es el esquemita de este circuito y de hecho, mira, falta la corriente que siempre pasa de mayor a menor potencial. Por eso, chicos, cada vez que vean este dibujito en física es un circuito eléctrico simple y eso significa que hay un aparatito eléctrico que está funcionando. Eso es todo. Y mira, aquí viene la fórmula más sencilla del día de hoy, que entre estos tres elementos se cumple el famoso BIR. Sí, pequeños, el famoso BIR es la formulita más sencilla que existe. Diferencia potencial I por R. Sencillo, ¿no, pequeño? Ni mnemotecnia necesitas. Ahora, mira, ve, lo último. ¿Qué pasa si por ahí en algún problema te chocas con un gráfico? Mira, así, diferencia de potencial, este V versus intensidad de corriente y te dan una recta. Ya, mira, te cuento algo. Acá se pone un angulito que yo le voy a llamar teta. ¿Sabes, pequeño, para qué te dan este angulito teta? Para que calcules su resistencia. Sí, siempre que tengas un gráfico diferencia potencial versus intensidad de corriente, se cumple que la resistencia de ese material es simplemente la tangente de ese ángulo teta. Así de sencillo nada más, no me vayas a fallar. Ahora mira, te cuento algo más, te doy un datito más. Miren chicos, a este tipo de materiales donde la diferencia potencial y la intensidad de corriente tiene una relación lineal, se le llama así, conductores ómicos, así se le llama, pequeño. Esto, pequeño, te lo estoy dando como cultura general nada más, eso no te va a venir, no te preocupes, pero para que aprendas muchas más cositas de corriente eléctrica. Ahora sí, pequeño, pasemos con el arreglo en serie y en paralelo, atento a la jugada. Bien chicos, ahora pasamos a la parte más. Bueno, chicos, hice que lo escucharan eso de acá. Ojalá que hayan podido entender. Ahora nos vamos a la pizarra para poder explicar nuestras clases, poder resolver ejercicios de lo que es el curso, ¿ya? Sin más que decirlo, vamos al siguiente video.